Y en este momento voy a compartir la presentación para que podáis ir viendo lo que voy a compartir la pantalla completa, porque yo voy a tener dos pantallas al mismo tiempo, incluso a veces puede ser que tenga más. Hablamos de pedagogía digital interactiva y hablamos de cultura de la participación. Sabemos que la cultura de la participación es lo que caracteriza nuestra era y, por supuesto, no pretendemos llevar una misma pedagogía que en épocas anteriores en la época actual. Con lo cual, lo que corresponde a la cultura de la participación, a la forma de vivir en la que nosotros estamos inmersos, pues realmente, perdonad que voy a poner los mensajes porque quiero ir comentando lo que, lo que vayáis diciendo para que esto no sea unidireccional, sino al contrario, lo más participativo posible, ¿vale? Entonces, vais a ver en esta, o sea, la propuesta de pedagogía digital interactiva en estos momentos de cultura de la participación y a través de esta presentación que estáis viendo en pantalla, y a la derecha vais a ver los mensajes que vais poniendo. Con lo cual, no solamente porque podáis escribir mensajes os pido que participéis, sino porque en un momento determinado abráis vuestro micro, vuestra cámara y participéis y os veamos y os escuchemos, ¿de acuerdo? Entonces, precisamente, la cultura de la participación implica un empoderamiento de la ciudadanía que se ve reflejada en distintos ámbitos y que, por supuesto, la vamos a llevar a cabo en esta clase. Empecemos. Fijaros, en el año 2009 yo acuñé un término que se llamó netmodernidad. Oh, fijaros que ahí me doy cuenta que le falta una D, ¿no? Netmodernidad. Netmodernidad era en aquella época en la que estábamos inmersos en la web 2.0 los derroteros que iba tomando nuestra sociedad y de las investigaciones que hacía yo en aquella época y de las reflexiones, pensé que en un futuro ya inmediato, en aquella época, la gente iba a vivir en red y se iba a relacionar en red y seguramente por esta forma de vida yo pues interpretaba en aquella época que iba a haber un cambio de cultura, que iba a haber un cambio de comunicación, de modelos comunicativos y que iba a haber muchas cosas que en aquel momento no las había. Haciendo una traslación de lo que es la modernidad a la netmodernidad, luego, pasados los años, me di cuenta que estaba en lo cierto. Y entonces este término pues quedó ahí acuñado y ha guiado de alguna manera toda la investigación que yo he llevado en la UNED, y dentro y fuera de la UNED. Entonces, cuando yo hablaba de netmodernidad, yo hablaba que el desarrollo, el progreso social que podía tener una persona ya no era igual que en épocas anteriores. Es decir, ya porque una persona trabaje mucho, se esfuerce mucho físicamente, dedique muchas horas al trabajo, no significaba necesariamente que iba a progresar socialmente. Pero, sin embargo, si sabía moverse en ese mundo de la cultura de la participación, es decir, sabía moverse en redes, sabía relacionarse, sabía distinguir distintos escenarios, lo bueno, lo malo, tal, esa persona sí iba a progresar. Y de hecho, después del 2009 aparecieron las figuras de los influencers, es decir, aquellas personas que de alguna manera ejercen influencia en quienes les siguen, ¿no? Sea en redes sociales, sean en blog. Y también nos habéis escuchado decir al profesor Javier Gil y a mí que lo ideal sería
que esos influencers, esa cultura del influencer se trasladara a los entornos educativos y pudiéramos hablar de lo que se llama influencers del aprendizaje. Qué bonito sería o qué bien estaría que el profesorado fuera influencer de su alumnado, no algo impuesto, sino algo natural, ¿no? Algo que ejerciera una buena influencia, una positiva influencia en su alumnado. Y seguramente, si llegamos a conseguir esto, seguramente lo que evitaríamos serían desmotivaciones del alumnado, por ejemplo, serían falta de implicación en el proceso de aprendizaje del alumnado, no sé, pero en definitiva esto es lo que creo yo que podría pasar, ¿no? Y no solamente yo, como he dicho antes también Javier Gil y cualquier persona que trabaja en el grupo de investigaciones MEMIU que coordinamos. Fijaros que esto de la nesmodernidad lo acuñé, como os he dicho, en el año 2009, pero tenéis exactamente abajo, cuando os llegue la presentación, que os la voy a enviar, abajo tenéis el link para leer el artículo completo, ¿vale? Poder decir que estamos en la nesmodernidad es decir que estamos interactuando en narrativas transmedia. Ya no nos limitamos a un espacio, sea físico, sea digital, sino que estamos continuamente pasando de unos espacios a otros y dentro del mismo espacio, en el espacio digital, también yendo de unos sitios a otros. Que en definitiva es lo que hacíamos en la modernidad en el ambiente, en el espacio físico, ¿no? Luego, como recordamos quienes somos mayores, cuando yo, por ejemplo, estudiaba mi carrera, yo realmente creía que el conocimiento era estable, es decir, yo tenía que aprender tales cosas porque esto es así y esto lo voy a tener que utilizar. Sin embargo, ahora en la modernidad ocurre una cosa diferente y es que el conocimiento no es estable, sino mutable. Y además, la construcción del conocimiento ahora más que nunca es social, porque siempre ha sido social, siempre hemos aprendido con los y las demás, pero es que ahora tiene una connotación planetaria, cosa que gracias a la modernidad hemos podido conseguir y si no, no hubiese sido posible. Con ese conocimiento mutable y social, con el que ya sabemos que es así, pues obviamente tenemos una cultura híbrida, una cultura ubicua y sobre todo una cultura conectada. Cuando hablamos de cultura híbrida, ubicua y conectada, tenemos que hablar precisamente de digital. Pero precisamente en la sociedad postdigital en la que vivimos, los límites entre lo digital y lo analógico desaparecen. Y entonces, cada vez más que nunca, vamos de un ambiente a otro y no somos conscientes de ello. Eso lo hemos integrado en nuestra forma de actuar en todos los ámbitos de nuestra vida. Pensad que cuando nos conectábamos en los primeros momentos a Internet, aquella persona que lo haya vivido, ¿no? Porque los más jóvenes, las más jóvenes no lo habéis vivido, necesitábamos de un router o de, bueno, o de un dispositivo que nos conectara a Internet. Aquellos ruidos infernales que se hacían, ¿no? Cada vez que te estabas conectando y tal. Es decir, eras muy consciente de que estabas en un espacio físico y que gracias a ese router ibas a pasar a un espacio digital. Ahora que llevamos en nuestro teléfono, teléfono inteligente, tú siempre estás conectado a Internet, con lo cual no tienes noción de que exista ninguna barrera entre tu espacio analógico y el espacio digital en cuanto a tu participación en ambos. ¿Eso qué ha traído? Pues ha traído
instantaneidad en todo, es la cultura del ya, ¿no? Tenerlo todo ya. ¿Por qué? Porque estamos interconectados las 24 horas del día. Y además nos da una posibilidad que es muy buena como docentes, que es la de la intercreatividad. Fijaros que me paro aquí un poquito porque intercreatividad es uno de los principios que estableció Tim Berners-Lee para la web 2.0, pero es el único principio que, acuñándolo él en el año 2000, no lo siguió trabajando, y de hecho la intercreatividad, cuando en el año 2016 empezamos en nuestro grupo de investigación a investigar al respecto, si ponéis intercreatividad vais a ver que lo que encontráis, o intercreativity, vais a ver que es de gente que está relacionado con el grupo de UNED, porque de alguna manera rescatamos ese término y empezamos a investigar al respecto. Y luego, en este mundo de la netmodernidad, existen cosas muy buenas, cosas muy malas, pero hay algunas opciones que han dado algunas complicaciones a personas y tal, que es la multiplicidad de identidades. Esto que en el inicio de Internet hacía que muchas personas nunca se manifestaran con su identidad, estuvieran ocultas, tal. Bueno, pues conforme hemos ido usándolo, y ahora se ve muy bien en los y las adolescentes, ya no se oculta prácticamente nada de la identidad. Pero personas que están bien alfabetizadas mediáticamente e informacionalmente, tienen bastante recelo a la hora de poner sus datos en Internet, a la vista de todo el mundo, porque no sabes si, o sea, quién va a ver esos datos, quién con no muy buenas intenciones puede hacer uso de los datos que tú pongas en abierto. Y de hecho se han dado problemas graves, como es, por ejemplo, el ciberbullying. Problemas graves que ya existían, porque el acoso siempre ha existido, pero claro, como todo no lo llevamos a niveles planetarios, pues el ciberbullying, las consecuencias han sido nefastas. Por otra parte, yo creo que en el entorno digital todo se aumenta, se engrandece, ¿no? Fijaros el tema de las noticias falsas. Las noticias falsas no aparecen con Internet, aparecen mucho antes. Es que tenemos noticias falsas desde la antigua Roma o la antigua Grecia, ya tenemos constancia de ello. Sin embargo, el desarrollo que ha tenido en las últimas épocas con la web 2.0 ha sido innegable. Y además el problema seguramente se ha agrandado porque es más difícil, cada vez más difícil, atender a... sí, Efren, dices que hay fake news desde la imprenta. Antes de la imprenta ya había fake news. Os recomiendo una exposición que hay en Madrid, si vivís en Madrid o si vais a venir a Madrid, que es la que tiene Telefónica en la calle Gran Vía, que además es gratuita, y que habla sobre la construcción de la mentira, ¿no? De las noticias falsas. Y precisamente te da ejemplos exactos, como he dicho antes. Sí, os lo dije previamente, pero la gente del máster que no lo ha oído también se la recomiendo. El tema de hasta en la antigua Roma, pues por ejemplo, tienes ejemplos exactos de noticias falsas. Decir que todo se engrandece, pero es el mundo en el que tenemos que vivir. Y es el mundo que tenemos, y si lo que es una realidad, y está más que demostrada en muchas investigaciones, que una persona
bien alfabetizada mediáticamente, informacionalmente, es una persona que va a triunfar en la sociedad en la que vive y que además va a tener mayor progreso social que una persona que no esté bien alfabetizada porque de alguna manera va a estar abocada al engaño y a la manipulación. Con lo cual, el tema de la alfabetización mediática, de la educomunicación, ahora más que nunca recobra más importancia. Fijaros, ¿qué pasa en la era de la posmodernidad? Me he remontado a 1990, no antes, ¿no? O en la era de la posmodernidad en el año 2023, que es el año en el que estamos. ¿Cómo desde los entornos educativos se da respuesta a la sociedad? Sabéis que la sociedad lo que hace es hacer una encomienda de gestión a la educación, sea formal e informal, para que forme a una ciudadanía que luego tiene que saber vivir en la sociedad en la que le ha tocado, ¿no? Trabajar, en la que le ha tocado tener ocio, en la que le ha tocado relacionarse con los y las demás. Entonces, en esa encomienda de gestión no lo estamos haciendo demasiado bien, porque no sé si estáis de acuerdo conmigo, y esto me gustaría que lo reflexionarais. ¿Realmente se está en los centros educativos formales y no formales alfabetizando adecuadamente a la ciudadanía para que sea crítica y responsable en sus actos? Aquí Moisés dice que la cantidad de información que recibimos de diferentes medios hace muy difícil hoy poder contrastar bien la información. Sí, pero por ejemplo, salen nuevas cosas. Acordaros que hablamos del plugin Invid We Verify que se desarrolló en un proyecto europeo en el que yo participé como coordinadora y el software este es el que desarrolló la agencia FranPress de noticias, la agencia francesa. Bueno, pero si tú te vas a Google Learn, también te va a ayudar a la hora de identificar información errónea. Es decir, lo que hay que estar es alertas a precisamente qué herramientas necesito yo para saber si algo es falso o no. Hay cada vez más como Maldita o, no sé, un montón de sitios web donde te ayudan de forma altruista a saber si algo es un servicio altruista, como digo, porque si tú tienes una información que no sabes si es muy verdadera o falsa, tienes tus dudas, puedes consultarles y te responden, ¿eh? Exactamente, Fernando. Al final hay que filtrar lo que ves. No vale creerse todo a pie juntillas porque salga en una pantalla, porque salga en una web, porque la diga un influencer muy reconocido o una influencer muy reconocida. No, al final tú eres como persona quien filtras esa información y tienes que enseñar, que es lo más importante, a tu alumnado, a las personas a las que estás formando, a que sean autónomos y autónomas en ese reconocimiento de la veracidad de la información. Fijaros, Sara, yo sí. te quería contestar a la pregunta que has hecho, a si los alumnos están pues recibiendo desde los centros docentes una verdadera alfabetización digital, y justamente se ha dado la circunstancia de que he podido hacer el metaverso de la PEC 1 cogiendo una parte de lo que yo estaba haciendo en mi tutoría, aunque ahora estoy de baja. Y Vale. se ha dado la circunstancia de que a la par en mi centro han querido introducir otra manera de dar clase, que son los talleres, ¿no? Nos han impuesto, fuera un poco de la línea educativa que estábamos siguiendo, un taller que se llamaba Aula del Futuro. Sí. Entonces, mi planteamiento del taller con niños de tercero y cuarto de primaria, con niños de 7 a 9 años, con mi compañera era un taller en el que lo que intentábamos era más bien fomentar el interés por el I+D, Sí. porque yo desde mi tutoría soy consciente de que mis alumnos no están alfabetizados digitalmente. Entonces me he encontrado con, bueno, digamos, las
críticas de gente que no se escucha a los expertos, ¿no? Y quiere cosas que quedan muy bonitas de cara a la galería, como robótica y cosas así, cuando los alumnos no están preparados para ello. Entonces, yo en mis clases, con niños de tercero o cuarto, les insisto en que se aprendan su email, que se aprendan su contraseña, les llevo los tablets para que aprendan a encender el ordenador, a ponerlo a cargar, cosa que sus padres lo hacen por ellos, y soy madre. Les enseño a entrar en su Classroom, a descargar los documentos, a poder mandarlos a imprimir, a subirlos a la Classroom. Entonces, lo que he intentado yo defender, tanto desde he hecho un programa de hábitos saludables en general, incluyó los hábitos saludables con las pantallas, ¿no? Y el primero es que entiendan que igual que a un niño de infantil no le pedimos que lea y escriba y lo aprenda a lo largo de la primaria, no podemos pretender que niños de tercero y cuarto, que lo único que saben hacer es descargar juegos en la Play Store, estén haciendo Scratch. Por mucho que yo aprendiera a hacer Scratch con Marco Román en su momento. Que lo que tenemos que hacer primero es enseñarles a leer y escribir, alfabetizarles 1.0, ¿no? Que sepan hacerlo muy básico, a poner los deditos en el teclado para mecanografiar, a saber darle al botón derecho para copiar y pegar, o sea, cosas muy básicas primero, que sepan usar un Word, un PowerPoint, o sea, no podemos pretender que niños de determinadas edades estén programando con robots y que nos interesa mucho más, primero, que sepan utilizar la tecnología para aprender, o sea, ese aprender. Eso es. Cómo se usan las tecnologías para luego poder aprender a través de las tecnologías. Entonces, a mis compañeros de tercer ciclo, que ya tienen niños de 11, 12, les he pasado mucha información de vuestros Genialis para que empiecen a trabajar todo este tema de cómo se modifican las imágenes, cómo nos pueden hacer pensar de otra manera y puedan empezar a trabajar un poquito las fake news. Pero creo que eso sería en un tercer ciclo de primaria y que nos quedaría ya en la secundaria el trabajar sobre el uso de las redes sociales, la privacidad, los influencers. O sea, creo que no tenemos ni idea, digo en general, que tendríamos que estar creando una alfabetización digital como se hace con la alfabetización de la lectura y la escritura. Y nos perdemos en querer molar mucho como cole. Entonces, esta ha sido un poco una batalla que he tenido yo dentro de mí misma con mis compañeros para no ir en contra de los principios que estoy aprendiendo aquí dentro. Y digo, por favor, no podemos ser expertos en todo. Entonces tenemos que escuchar a quienes llevéis años en la investigación. Entonces ha sido un proceso curioso. Sí, pero también te das cuenta, Elena, bueno, yo te agradezco tu intervención porque esa es la base que tenemos que tener en cuenta. Elena, lo que tienes que también tener en cuenta es que cómo lo hacías tú cuando no tenías los medios en la escuela y cómo lo haces ahora. De alguna manera, tú lo que estás es simultaneando, sin perder de vista lo básico, lo que viene después, que es el uso de las tablets. Es decir, eso no lo hacías hace 10 años. Ahora sí lo haces. Entonces, lo que hay que usar es el sentido común para decir, como ha dicho Tania, a ver qué medios tenemos en las aulas. Según los medios que tenemos en las aulas, vamos a hacer ese acompañamiento y sobre todo crear competencias, no hacerles dependientes, que me parece... Es que son dependientes de sus padres. De hecho, yo hice un cuestionario muy casero, que os lo compartiría feliz, para que ellos marcaran sí o no, y en mi metaverso es una de las salas, ¿no? Es si has contestado más de sí a este cuestionario, estás alfabetizado digitalmente mínimamente, y si has contestado más de no, o sea, me ponen mis padres la Classroom, me encienden mis padres el ordenador, o sea, sé entrar en... Entonces, son cosas que yo hago con mi hijo mayor, le están pidiendo cosas en secundaria que no saben hacer. No saben trabajar un Google Drive, o sea, un documento compartido. Entonces, realmente es verdad que en los centros no disponemos, pero también el centro de al lado nuestro lleva con Chromebooks en lugar de libros para seguir haciendo lo mismo, que es un ebook. Eso no es cambiar la educación. La educación no es cambiar la pizarra de tiza por la pizarra digital. No es educomunicación. Así es. Así es. Es un tema complejo, pero me gusta muchísimo el que lo compartas, Elena, y sobre todo que sirva para la reflexión en esta clase. Porque si hablamos de modernidad, que es en la época en la que yo me eduqué,
estamos hablando de una sociedad totalmente analógica. Yo me iba a las bibliotecas a consultar bibliografía para mis apuntes, ¿no? Y yo tenía una cultura libresca 100%. Sin embargo, lo que tenemos ahora, no estamos en la sociedad analógica, sino en la sociedad por digital, donde antes dije que la separación entre lo analógico y digital se disipa, no hay límites. Y luego también estamos en la cultura de la participación. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir con las mismas, como decía Selena, con las mismas estrategias que yo llevé en la sociedad analógica con la cultura libresca, o tenemos que adaptar a las necesidades de la ciudadanía actual con las condiciones de la ciudadanía actual. Pues seguramente esas buenas prácticas educomunicativas tendrían que estar bajo esta mirada del progreso y del cambio. Fijaros, en la época de las buenas prácticas educomunicativas, que también se hacía educomunicación en los años 90, nosotros lo que hacíamos era mirar los medios masivos de comunicación, que principalmente eran la televisión, la radio y la prensa, y y construíamos nuestro pensamiento crítico sobre aquello. Es que también había noticias falsas en aquella época que daban los medios de comunicación de masas. Y nosotros las descubríamos. Es que había una publicidad subliminal que en los cubitos de hielo nos ponía la palabra SEX, sexo, y que nos incitaba a beber para tener éxito en el sexo. Es que había muchas cosas que las teníamos en aquella época, pero que necesitábamos la educomunicación para ser autónomos y autónomas, ¿no? en nuestra vida. Entonces, la educomunicación de aquella época, de los años 90, también nos enseñaba a cómo participar en los medios de comunicación masivos. Y decíamos en aquella época, si un programa de radio dice damos paso a quien quiera hablar en nuestro programa o solicitar una canción o lo que sea, teníamos que saber que no todo el mundo que pedía la palabra en el medio de comunicación le daban la palabra y que estaban filtradas las participaciones ciudadanas en esos medios, ¿no? Por ejemplo, las cartas al director de la prensa, ¿aparecían en las cartas al director todas las cartas que había recibido el medio? No, solo aparecían las que interesaban al medio de comunicación en cuestión, ¿no? Entonces, otra buena práctica educomunicativa que teníamos en aquella época, yo ya en los años 90 ya era maestra, además era maestra de primaria, que fue mi primera profesión, y en aquella época yo me acuerdo que teníamos como buena práctica educomunicativa, que ya lo llevaba al aula, mantener un diálogo continuo y que no sean meras figuras que solamente me escuchaban y ya está, y no tenían ni voz ni voto, ¿no? Es decir, yo ya empoderaba a mi alumnado en aquella época, ¿no? Y luego, pues en aquella época, la creatividad, el pensamiento crítico, las actuaciones responsables eran cosas muy prioritarias, muy prioritarias. Pero es que os voy a decir más, yo he tenido profesores y profesoras, unos más buenos, otros menos, pero yo me estoy acordando ahora mismo de una profesora que a mí me desarrolló totalmente la creatividad dentro del aula y me hacía pensar y me hacía decir lo que opinaba en tal aspecto, en tal otro, porque sí, y yo lo contrastaba con mis compañeros, compañeras. Entonces no se llamaba, esa mujer no sabía qué era la educomunicación, pero la llevaba a la práctica. Bien, pues si eso ya se hacía en aquella época, ¿qué tenemos que hacer en la posmodernidad? Pues, por supuesto, tenemos que seguir mirando, teniendo una mirada hacia el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo, pero ya no solamente sobre los medios de comunicación de masas, sino también los medios sociales de comunicación, que son las redes, como sabéis, las redes sociales, los blogs, todo lo que viene del entorno digital donde haya comunicación.
Luego también teníamos que entender esos medios de comunicación, cómo funcionaban. Por eso nos necesitamos alfabetizar en el uso de los medios. Y si tú no participas en redes sociales como profesor o profesora, no vas a saber cómo funcionan y no vas a saber alfabetizar a tu estudiantado. Y si tú no metes los medios sociales en el aula, como me hacían a mí o hacía yo en los años 90, que cogía fragmentos, me acuerdo yo, que eran en cintas de estas ¿cómo era? UHB, ¿no? O algo así, VHB, ¿no? Y yo las ponían y hacía que reflexionaran sobre ese fragmento de medio y tal. VHS, eso es. Gracias, Moisés. Bueno, pues si no cogemos ese fragmento de redes sociales y lo llevemos al aula, ¿cómo es posible que sepan ser críticos y reflexivos respecto a lo que pasa allí? Por supuesto, el diálogo tiene que seguir manteniéndose en las aulas y vamos a ver muchos aspectos sobre el diálogo de nuestro gran autor Paulo Freire y otros autores también muy relevantes. Y ahora lo que sí que cambia un poco más es la intercreatividad. O sea, lo que hablábamos de Tim Berners-Lee, que luego hemos seguido investigando nosotros, porque al tener esa dimensión planetaria, Pierre Levy nos dice que se puede llegar a la inteligencia colectiva, es decir, Howard, Multitudes Inteligentes, Howard Rengor, decía que es posible tener inteligencia colectiva o multitudes o ser parte de multitudes inteligentes, según un autor u otro, y realmente lo que estaba diciendo es que independientemente de donde vivas, eres capaz de estar en cualquier parte del planeta y hacer consensos con otras personas que ni físicamente y a veces ni temporalmente están en el mismo sitio que tú, ¿no? Entonces, las bases de la educomunicación siguen estando como estaban. Lo único es que se adapta a el entorno donde tenemos que trabajar. No sé si esto os ha quedado claro la idea que os quería transmitir. Beatriz dice es que hemos introducido las tecnologías en las aulas sin tener en cuenta que la base de la enseñanza no está desarrollada. Claro, no hay una base sólida donde crear las nuevas competencias mediáticas, ¿no? Yo entiendo que la educación avance, pero no veo normal que los alumnos apenas saben leer o no ven el atractivo de los libros si no es a través de la tecnología. Mira, Beatriz, tú sabes que para las nuevas generaciones, toda generación tiene unas connotaciones propias. Nosotros y nosotras lo tuvimos en nuestra generación y así va a ser toda la vida. Y precisamente las personas que han vivido con el entorno digital, pues prefieren leer el libro en un ebook, por ejemplo, que pueden ir subrayando, que dada una palabra que no entienden, como el ebook está conectado a internet, puede consultar en un diccionario, en fin, quiero decir, son otras competencias diferentes y otras formas de pensar. Dice, muchos estudiantes han olvidado escribir bien con las manos, hacen todas las tareas en digital. Sí, es verdad. Lo que pasa es que su generación escribe en digital, su generación escribe con emoticonos y hay una comunicación expresa de la generación que tiene que ver con otra forma de expresarse. Sí, es algo complicado, Paula, ¿vale? No podemos cambiar comportamientos, tenemos que partir, como han dicho todos los teóricos de la educación, del conocimiento previo, de las características de la persona, etc. Eso lo hemos estado escuchando desde el siglo XIX. Y es verdad, tú no puedes cambiar, tú no puedes imponer,
porque entonces no vas a conseguir nada. Tú tienes que reflexionar sobre qué punto de partida tienes y sobre ese punto de partida qué es lo que tienes que hacer. A lo mejor tienes que afianzar la ortografía, como dice Sonia, porque se ha olvidado de otra forma, pues hagámoslo. Porque en la universidad se le va a exigir esa ortografía, en el bachillerato, en la selectividad, ¿vale? Entonces, a lo mejor es que no tiene toda la culpa esa generación que es de forma diferente. A lo mejor la culpa es que desde las políticas educativas no se ha tenido en cuenta a esos cambios generacionales, no se ha tenido en cuenta al estado tan precario de los centros educativos que van a formar a este alumnado, esta nueva generación, y no se tienen en cuenta muchas cosas. Y a lo mejor, y yo me meto la primera, tenemos culpa que no lo hemos hecho lo bien que lo teníamos que haber hecho. No lo sé. Es muy complejo, como hemos dicho, y claro, dice, pone una K, porque la K sabéis que es un quedada, la K de quedada es un signo de identidad. Vale, todo eso tenéis razón. Todo eso tenéis razón. Y encima empezamos a lidiar, como dice Jesús, con la inteligencia artificial. Que por cierto, hoy vamos a tener actividades de inteligencia artificial. Bien, pero ¿qué hacemos? ¿Ignoramos todo eso y seguimos educando en pro de lo que debiera ser según nuestra mente? ¿O evolucionamos con la sociedad? Planteároslo, de verdad. Planteároslo, porque si yo he conseguido algo en primaria, luego trabajé en secundaria, si yo he conseguido algo con el alumnado de secundaria y con el alumnado de universidad, es porque he... Sara, el micro. Sara, el micro. Sara, se te ha caído el micro. Ahora, ya estoy aquí. Es que como manipulo tanto con las manos, le he dado sin querer y se conoce que el cursor estaba justo en el micro, perdonad. Os decía que yo, si he conseguido algo con el alumnado que he tenido de primaria, también he sido profesora de secundaria y ahora de universidad, es porque he entendido la situación que tenemos. Y los mayores reconocimientos que yo he tenido siempre es de mi alumnado. ¿Por qué? Pues porque hay que encajar. Y como hay que encajar con un punto de partida, de inicio y un punto de final, pues ahí tenemos que estar, ¿vale? Con la alfabetización que vais a recibir, vais a estar en esta línea y yo estoy segura que vais a triunfar y que bueno, pues realmente el entorno educativo necesitan personas formadas como vosotros y vosotras. Fijaros, venga, vamos a hacer un ejercicio con Nia, ¿vale? Sabéis que, bueno, no lo sabéis, todo el alumnado que viene del máster, y es que, bueno, hemos tenido un webinar sobre inteligencia artificial donde hemos empezado a trabajar con inteligencia artificial en los entornos educativos, que por cierto, si queréis os lo doy a vosotros igualmente, pero en cada clase después siempre introduzco algo de inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí os traigo una presentación, todo que se puede usar libremente, sin tener que pagar y tal. Una aplicación, una app de inteligencia artificial que se llama Gamma. En esta Gamma, en este app, lo que te proporciona es, con inteligencia artificial, hacer presentaciones, hacer documentos o hacer páginas web, ¿vale? Que es algo que hasta ahora en la asignatura no hemos visto. Ahí está, esa es. Entonces, fijaros, yo me enfrenté con Gamma, os voy a decir, y le puse un prompt, ¿vale? El prompt es todo lo que tú escribes y le pides a la inteligencia artificial. Y solamente le puse buenas prácticas educomunicativas,
¿vale? Porque como era para presentároslo aquí en esta clase, pues el tema de la clase. Y me sacó lo siguiente. Esto lo hizo sin yo retocar nada, ¿eh? Bueno, pues me hizo una presentación, me pone que yo soy la autora, me pone otra diapositiva, solamente con ponerle buenas prácticas educomunicativas. Obviamente no responde a lo que yo quería, pero tengo aquí un botón que se llama editar con IA, ¿lo estáis viendo? Y ese botón es el que te produce en cada diapositiva cambiar lo que quieras, sean imágenes, sean textos, quitar diapositivas, poner nuevas con el mismo estilo, etcétera. ¿Vale? Bien. Esa opción no me valía mucho y dije, vale, pues voy a hacer una segunda opción que sea más aproximada. Sí, bueno, pues ahora vais a poder, Elena, hacer una web con esta. Sobre todo porque, mirad, funciona con créditos, ¿no? Entonces, no es que sea software libre, pero si tú de entrada tienes, no sé, 200 y pico créditos y vas haciendo, y si se te agota, te dice, si traes a nuevas personas, te damos más créditos. Entonces, tú puedes ir trayendo y vas consiguiendo créditos, si te gusta el app. Si no te gusta el app, pues la olvidas y se acaba la historia, ¿vale? Entonces, como decía, esa es la primera opción que puse, pero luego dije, mira, voy a poner como PRON todo lo que he puesto en la diapositiva anterior, ¿vale? Que es, el PRON es buenas prácticas educomunicativas en la modernidad, no sé qué, no sé cuánto. Y mirad lo que me ha dado. Bueno, pues otra diapositiva. Entonces, modernidad, mirada crítica de los medios masivos, modernidad, medios sociales, creatividad, tampoco se ajusta a lo que yo diría en una presentación, ¿vale? Pero está más adaptada a que yo en un momento determinado quite lo que quiera, ponga lo que quiera, cambie lo que quiera, etcétera, ¿vale? Entonces, yo voy a poner este texto, si os parece bien. A ver. Aquí. A ver, si os parece bien, vamos a hacer este ejercicio. Yo os pongo este texto para que no tengáis que escribir, simplemente. Y a ver qué tipos de presentaciones os van saliendo dentro de Gamma, ¿vale? Ya veis que cuando abrís crear con IA, pues y dices, yo quiero pegar un texto, ¿vale? Elegís la opción de pegar texto. Y después, cuando ya decís pegar texto, os pregunta si queréis presentación, si queréis documento, si queréis página web, ¿vale? Os damos unos minutos para repasar cosas importantes sobre IA mientras vais haciendo esto. No vais a poder hacer las dos cosas al mismo tiempo, utilizar gamma.app y al mismo tiempo escucharme. Cualquier documento, producto, como queráis llamarle, que nos venga de la IA, no es válido per se. No. Tiene que estar luego necesariamente, sí o sí, filtrado por la inteligencia humana, que es la vuestra, ¿vale? Entonces, obviamente es muy difícil que un documento os lo den tal cual lo queráis, pero nunca os conforméis. Es más, si le ponéis de nuevo otro PRON, os va a dar otra presentación totalmente distinta. Quien tenga alguna presentación, la puedo presentar yo poniendo la URL en el chat, ¿vale? Y cualquier dificultad podéis utilizar el micrófono y decir qué dificultad estáis teniendo por si yo os puedo ayudar. Siempre se recomienda no poner un solo PRON, sino ponerlo varias, o sea, no solo poner una vez un PRON, sino ponerlo varias veces porque te va a dar mejores resultados y va... Dice, a la hora de registrarse en Gamma no envía el email de confirmación. A mí yo no necesité email de confirmación, Fernando. A mí no me pidió un email de confirmación. Yo le dije mi correo electrónico y adelanté y me dejó ya empezar a trabajar con él. A ver, Iris, ¿puedes ponernos la URL de lo que te ha salido y lo enseñamos aquí? Sí, con el Gmail es lo más cómodo, creo yo, ¿eh? Con Google.
una cuenta de Google y ya está. Porque ya tienen la confirmación de que esa cuenta existe, con lo cual no tienen que mandarte el este. A ver, voy a poner lo que le ha dado a Iris, ¿vale? Bueno, buenas prácticas educomunicativas. Ha puesto exactamente lo mismo que yo en el PRON y os dais cuenta que es totalmente diferente la presentación. Con lo cual va en la línea, ¿no? Que os decía. Y bueno, ¿queréis algunos minutos más para hacer vuestra práctica? Ah, mira, la de Clara. Vemos la de Clara y ya seguimos. Bueno, vino primero la de... A ver. Gamma. Clara y... Clara, enviaste... Ah, no, Laura envió otra. Pues vamos a ver la de Clara y la de Laura. Venga. Esta es la de Clara. Bueno. Realmente la inteligencia artificial, desde mi punto de vista, lo que, vamos a ver ahora la de Laura, es lo que hace es evitar lo que es el folio en blanco. Bueno, pues aquí está el diálogo. Bien. Vale. Acordaros que esto es un producto inicial que te da, pero que luego tú lo puedes modificar a tu antojo. Cosa que otras IAs, o sea, app de IAs que yo conozco, te da una y se acaba la historia y no te deja modificar. Por eso os he traído este ejemplo, ¿vale? Claro, como dice Elena, te ayuda a crear un esqueleto y sobre ese esqueleto ya empiezas tú a pensar y a cambiar. El producto final seguramente no va a tener ni parecido con el que te ha dado la IA, pero has roto el síndrome ese del folio en blanco, ¿vale? Bueno, pues ¿os parece que sigamos o queréis comentar algo más al respecto? Hay más ejercicios con IA, ¿eh? Yo quería comentar una cosilla. Venga. Que sí, que al final he conseguido meterme, como habéis dicho, con la cuenta. Porque yo le ponía debajo de la cuenta de Gmail, pero directamente arriba te enlazaba con la de Google. He hecho la presentación, que me pasa lo que a ti, tengo 25 pantallas a la vez, porque me gusta trabajar con varias pantallas. Y me resulta curioso porque las imágenes las coge de donde le viene a la IA, porque además, cuando yo he puesto lo de las buenas prácticas educomunicativas, tal cual, no le he filtrado de otra manera, me ha hecho una presentación muy visual, muy, no llamarla infantil, sino divertida, pero es que la primera imagen que ha cogido, la ha cogido del sindicato de AMPE. Se ve que el sindicato de AMPE hizo algo de educomunicación y se ve debajo el logo de AMPE. Entonces, no termina de filtrar muy bien las imágenes. Claro, menos mal que por lo menos no corta el logo de AMPE, respeta el derecho de autoría. Sí, pero pone que lo he hecho yo. O sea que... No, pero el que pongas que lo que tú decías, lo que tú comentabas antes. Es como una cita, sí. Es que realmente con las imágenes producidas por inteligencia artificial tienen que estar firmadas por el autor o la autora. Ahora lo vamos a ver en la segunda práctica de la clase de... Simplemente era comentar, porque me resulta curioso. Te resulta curioso. Si no las quieres presentar, ya que nos has hablado de ella, ponla en el y lo ponemos. Sí, ahora la envío en un segundo. Bueno, en cualquier caso, vamos a seguir. Bien, pues justamente en este mundo de la netmodernidad, la característica más importante es cultura de la participación, término que tampoco es muy actual, es de 2008, o sea que tampoco es muy actual. A ver. Bien, fijaros, hay un libro muy referencial que lo vais a ver mucho, es Cultura de la Convergencia, ¿no? La cultura de la convergencia en los medios de comunicación, que se ha utilizado muchísimo para estudiar, para leer, tal. Y fijaros que lo escribió este hombre que tenéis aquí, que es Harry Jenkins. Harry Jenkins fue profesor del MIT, que
es la universidad americana con estudios de tecnología, ¿no? Más importante y más referencial. Y este hombre, cuando empezó a tener la fama, tal, bueno, pues se fue del MIT y lo que hizo es fundarse por su cuenta, ¿no? Bien, pues este hombre, en el año 2008, fijaros que pues, antes de que yo pensara en el término de nesmodernidad, pero mi término de nesmodernidad sale también de las lecturas que hizo este hombre, ¿no? Pues hablaba de que había una cosa que se llamaba cultura participativa, que eran contrarias a lo que conocíamos como espectador mediático pasivo, ¿vale? Y entonces dice que ya no había que diferenciar entre productores y consumidores mediáticos como si fueran separados, sino que la misma persona tenía que ser productor y consumidor, ¿vale? Y que los participantes en esta cultura participativa interactuaban con unas reglas que no se comprendían del todo, no sabían a qué obedecían, y que además había unas personas que tenían más capacidades que otras para participar en esta cultura emergente. Fijaros de toda esa reflexión tan importante, tan sencilla y tal, cómo sale todo cómo hace que la época de nuestros días se caracterice por la cultura de la participación. Y él fue el responsable, es un hombre con una visión de futuro importante, muy inteligente, con un intelecto privilegiado y tal. Pues fijaros lo que es en nuestros días, es que ha reflejado con esas palabras en el 2008 todo lo que estamos viviendo en el 2023, ¿no? Y lo que seguiremos viviendo. Esta cultura de la participación no solamente la ha trabajado Henry Jenkins, vamos a ver ahora otros autores y tal, pero habíamos dicho que vamos a poner la presentación que le ha salido a Fernando. Nada, ya por curiosidad. Bueno, pues lo que hablaba de naive, ¿no? De infantil, de tal. Bien. Pero aquí, sin embargo, refleja entornos menos infantiles, ¿no? En las imágenes. Bien. Bueno, entonces, en este mundo de la cultura de la participación donde estamos viviendo, apareció en este artículo que está en abierto también, todo lo que yo ordené está en abierto y no va a costar dinero, porque si no, no lo propongo, porque ya estaríamos abriendo brechas y desigualdades. Para que eso se lleve a cabo, la cultura de la participación, la nesmodernidad y toda la alfabetización mediática que necesitamos en esta época, tenemos que tener en cuenta que hay tres sectores muy importantes en el aula: el alumnado, el profesorado y todo lo que conllevan las tecnologías digitales que usemos. Si queremos alfabetizar adecuadamente en el año 2023, necesitamos que el alumnado haga tareas auténticas. Yo siempre recordaré aquellos problemas de matemáticas de que el coche salía de tal sitio, en sentido contrario salía a otro y se encontraban en no sé dónde. No, tareas auténticas de su vida diaria que les supongan motivación para desarrollarlas. Trabajo colaborativo y tolerancia, educación en valores. Esos tres fundamentos son imprescindibles en el aula. Con respecto al profesorado, necesitamos que toda la formación que haga con su alumnado en el aula o donde la tenga que hacer, que haga una transferencia hacia la profesión, es decir, que piense en para qué le va a valer luego para vivir, para trabajar, para tener su ocio, pero sobre todo para trabajar, porque estamos formando, no olvidemos, estamos formando a futuros trabajadores y trabajadoras de nuestra sociedad. Si estos trabajadores y trabajadoras están bien formados, nuestra sociedad irá mejor, obviamente.
ese profesorado necesita una transformación pedagógica, no puede hacer lo que decíamos antes, con nuevas tecnologías, viejas metodologías didácticas. Lo de dime qué hacías con las antiguas tecnologías y te diré cuál es tu tendencia a la hora de usar las tecnologías digitales. Por eso se tienen que transformar, se tienen que formar a lo largo de su vida profesional. Y luego tienen que ser capaces de llevar dentro del aula el talento intercreativo. Efectivamente, Elena, TRIC. Las tecnologías no son meras herramientas, como dijo antes Elena, son TRIC. Es decir, hay un factor relacional que nos hace percatarnos del concepto de tecnologías totalmente diferente. Así es, Clara. Perfecto. Entonces, y Amparo, perfecto, es decir, hay una relación, la tecnología ya no es un cacharro, ya no es una herramienta per se, la tecnología es un entorno para la participación y así lo debemos entender, porque nuestro alumnado lo está entendiendo así, ¿de acuerdo? Y luego, por otra parte, como hemos dicho, lo ha dicho Elena, Clara, lo ha dicho también Amparo, ¿no? Las tecnologías son TRIC, entornos para la relación. Ya no se contempla la tecnología si no existe una transmedialidad. Esa tecnología no está encerrada en sí misma, sino que va hacia otras tecnologías. La temporalidad es abierta, como hacemos estas clases. Quien no pueda estar aquí va a quedar grabada porque después en otro momento vendrá gente y lo verá, ¿no? Y además las barreras geográficas desaparecen con las tecnologías. Con lo cual, por favor, taxonomía de las 10 T's, un término que acuñamos y que lo tenemos acuñado también, que son cuestiones de sentido común, pero basadas en los experimentos que he hecho, vamos, que estamos trabajando desde siempre, ¿no? Porque nuestras investigaciones se basan, las que estamos haciendo ahora, de las que hemos hecho previa, las que hemos hecho previa de las que hicimos anteriormente y así. Mira, nos dice Jesús que ha hecho una presentación sobre el tema que trabaja en otra asignatura. ¿Queréis que lo veamos? Jesús, ¿lo ponemos? ¿Sí? Sin problema. Bueno, pues feminismo en la red y ciberfeminismo. Tú le dijiste, iba a decir, que no pusiera imágenes, no, ¿verdad? Porque ya veo que aquí hay unas imágenes. Obviamente una de las primeras cosas que vas a tener que hacer es precisamente poner imágenes a esta presentación, ¿verdad? Imágenes sobre el feminismo, obviamente. Sí, pero lo deprimente, como comentaba mi tocayo Jesús en el chat, es que está hecho en unos segundos lo que yo llevo, yo que sé, el tiempo poniendo, quitando cosas, leyendo por todo internet. Es deprimente. No, Jesús, no es deprimente, no es deprimente. Esta presentación que te ha dado en unos segundos está vacía, está hueca. No tiene dentro. No es deprimente, no te deprimas porque cuando tú leas detenidamente lo que te ha puesto, lo cambiarías prácticamente todo. Seguro. Pero ya tienes por lo menos un esqueleto de una presentación hecha del tirón. La verdad que sí. Es impresionante. Aparte de deprimente, es impresionante. Así es. Y además os voy a decir una cosa. ¿Qué es lo que hace muy bien la inteligencia artificial y que os tenéis que beneficiar mucho de ello en vuestro trabajo, en vuestros estudios? Lo que son procesos automáticos, es decir, crear diapositivas. Eso lo hace muy bien, lo hace en segundos y lo hace muy bien. Es que visualmente esta presentación, a falta de las pocas imágenes, fijaros que hace esto por el este de la mujer, ¿no? El desierto montañas, bueno, no sé, por la figura de los senos de mujer, o a lo mejor estoy yo demasiado obsesionada con que todo tiene un porqué, igual no tiene ningún porqué, ¿no? Pero realmente, si a ti esto te gusta y es tal, y modificándolo tal, pues has evitado el tiempo de elegir colorido, de elegir diapositivas o estilo o tal, ¿vale? De decir tipo de palabra, color de... ¿vale? Bien, pues de acuerdo, seguimos.
si os parece, si alguien no tiene... Fijaros que las tecnologías disruptivas, la IA, esto yo creo que ya lo visteis, ¿no? El vídeo ya lo visteis en el webinar de inteligencia artificial. ¿O no lo visteis? No, creo que a vosotros no lo visto. Vale. No, este vídeo lo he puesto yo, pero en otros sitios hablando de tecnologías disruptivas y de inteligencia artificial. Fijaros que no todos los efectos de la inteligencia artificial... Sin problema, Sergio, venga, tranquilo, porque sabes que esto se queda grabado, ¿eh? No todo en lo que produce la inteligencia artificial es bueno, sabéis que lo hemos dicho por activa y por pasiva desde el primer momento, y ocurren algunas cosas como las que vais a ver en este vídeo. Quiero que reflexionéis porque no tiene desperdicio, aunque en la clase no vamos a poder reflexionar muy profundamente, pero como os vais a quedar con la presentación, lo vais a ver luego, ¿vale? Venga, vamos a ello. Ir poniendo cosas que os sugieran al ver el vídeo. No somos nadie, somos parte de una masa, ¿no, Fernando? Pues de verdad que no. Es esa soledad teniendo a tanta gente, esa agresividad que no sabes de dónde viene. Ese comunicarnos por emojis. Ese ser incapaz de actuar aunque sé lo que tengo que hacer. La cultura de que todo es bello, todo es divertido, yo siempre estoy alegre cuando me hago un selfie. ¿Os dais cuenta qué cara ponemos cada vez que nos hacemos un selfie o nos hacen una foto? Da igual. Solo lo que quiero y cuando quiero, como dice Moisés. Realidad versus verdad, egoísmo. Yo solo elijo lo que me guste, lo que no me guste lo ignoro. No salgo de esa reacción de estar soy centro de atención con el vídeo que yo he puesto, pero que también me puede ridiculizar todo el mundo porque se puede hacer viral. El culto al cuerpo, a la belleza, falta de comunicación y desesperación, donde incluso las desgracias pueden ser objeto de grabación y la desgracia hasta la muerte sigue siendo objeto de grabación, con lo cual el mundo se ha vuelto muy triste para los ojos del protagonista de este vídeo. Mundo vacío, tal. Yo realmente no creo que el mundo sea así, ¿eh? Lo que pasa es que es una caricatura, ¿no?, de cosas que no funcionan en nuestro mundo, y es que no funcionan. Y ponerlo esto en las aulas, de verdad que sí que funciona, porque cuando se dan cuenta de que una desgracia como una muerte, un suicidio, puede ser objeto de
de grabación, ¿no? Para compartirlo, obviamente tú lo grabas para compartirlo con tus iguales, con tus amigos, con tus seguidores, con tal. Y eso, si lo pones para la reflexión, para el diálogo, la interpretación que dan es muy profunda, ¿eh? Claro. Sí. Bueno, ahí os lo dejo. El canal este es muy interesante. Yo he elegido este como podía haber elegido otro vídeo, ¿vale? Hablábamos de la cultura de la participación. ¿Quién ha trabajado tanto la cultura de la participación? Paulo Freire. Paulo Freire ha estado toda su... Él no conoció las tecnologías digitales. Él murió antes del uso de las tecnologías digitales así de forma mayoritaria, y sobre todo en las aulas no había tecnologías digitales. Y vamos, decirte que en las que él impartía docencia, que era en los grupos desfavorecidos de Brasil principalmente, a veces no había ni pizarra, ¿no? Entonces, él hablaba, fijaros qué mente más lúcida en aquella época, de que había que decir no a la educación en bancaria, porque el profesorado no lo sabe todo. El profesorado habla, ¿y qué pasa? Que el alumnado solamente no sabe nada, ¿no? Y solamente tiene que escuchar, aprender de memoria y repetir. Si seguimos por esa línea, vamos a hacer un alumnado con una pérdida grande de conciencia crítica y de capacidad de análisis y de tener voz a la hora de salir de la escuela, como ciudadano o ciudadana, ¿vale? Pero decía Paulo Freire, lo que sí queremos es una educación liberadora y dialógica. La liberación y el diálogo nos lleva a la participación, a la cultura de la participación. Si en las aulas no practicamos la libertad, el alumnado no va a saber cómo practicar la libertad en todos los ámbitos de su vida. Si no somos capaces de el aula como pequeño laboratorio donde tengamos experiencias de aprendizaje para la vida, si ahí no practicamos el diálogo, la acción y la reflexión, el alumnado no va a saber cómo dialogar, cómo actuar o cómo reflexionar. Qué importante es introducir en las aulas la pedagogía de la pregunta, ¿vale? Es decir, que se acostumbren a preguntar. Como os estoy diciendo yo, que participéis, que preguntéis, que hagáis comentarios. Y todo eso junto hará una actitud democrática. Quería traeros aquí las palabras de Paulo Freire, las palabras de Nicolás Burbules o de Ken Robinson, que hablan de todo esto que estamos trabajando aquí de la pedagogía digital interactiva, del empoderamiento del alumnado, y vamos a analizar lo que nos dicen. Voy a poner un poquito más ahí, para que no os atruene principalmente los oídos. Vamos a ver. O educador necessita do educando, assim como o educando necessita do educador. Ambos se educan, aunque las tareas de ambos sean específicas. O educador não é igual ao educando. Como eu disse pela manhã, o educador tem que educar, o professor tem que ensinar, e o educando tem que aprender. A questão é saber como se dão estas relações de tal maneira que é uma prática democrática. Así de sencillo, de verdad. Aprendemos de nuestro alumnado y el alumnado aprende de sus equipos docentes. Pero eso no quiere decir
que el profesorado no tenga un rol específico y una obligación de educar. Y el alumnado tiene un rol específico y una obligación de aprender. Esto no es incompatible. Al contrario, hay que llevarlo a la práctica. Aquellas personas que pertenecen a equipos docentes donde dicen es que mi alumnado sabe más de tecnologías que yo, entonces yo no voy a meter las tecnologías en el aula porque entonces voy a quedar ridícula. Yo aprendí a usar las redes sociales junto con mi alumnado, estando en un centro de secundaria. Obviamente me tuve que hacer una cuenta de Twenty, que era donde estaban ellos y ellas. Mi alumnado estaba en Twenty y yo, bueno, no me atraía demasiado, pero entré. Y yo lo que le di es la vuelta. Es decir, vale, pues vamos a construir conjuntamente. Y así lo hicimos. Nicolás Burbules habla más o menos en esos términos. Escuchadle. Research opportunity that you have to study what's happening in this transformed learning environment and to look at new forms of learning, new ways in which students collaborate and work with each other, what it actually means to changing the process of learning when we put it in this ubiquitous, sort of multi-dimensional, multifaceted context. Burbules lo que dice... A ver, que ahora no se me quiere ir. ¿Y por qué no se me va? Ahora se me fue. Burbules lo que dice es que si esto lo llevamos al entorno digital, cómo hay que hacer esa colaboración, ese trabajo colaborativo entre el alumnado y el aprendizaje, cómo se ve beneficiado y tal. Y que Robinson, que es la última voz que vamos a escuchar. Los grandes profesores de la antigüedad lo sabían. Insisten en lo mismo. Sabían que el aprendizaje se produce a través del diálogo, la conversación y la interacción. Los grandes profesores son alumnos y los grandes alumnos son profesores. Son todo al mismo tiempo. Así que eso es lo que conlleva ser un buen maestro de escuela. En parte, has de entender que formas parte de una relación, que no te limitas a transmitir lo que sabes a gente que no lo sabe. Eres un catalizador que mejora la comprensión de todos. Insiste en la misma idea. ¿Queréis comentar algo de estos tres autores? ¿Estáis de acuerdo con todo lo que dicen? ¿Seguramente matizaríais alguna cosa? Sí, como dice María, que hay grandes problemas en los colegios, en la educación en general, y es que los padres están en contra de este tipo de educación. Bueno. Sí, Tamara, a mí también me ha gustado lo que ha dicho Ken Robinson. Así es. Bueno, ¿os animáis a hacer alguna imagen con inteligencia artificial? Somos un todo y todo nos influye, dice Tamara. Y dice Clara, dice, creo que hablar de diálogo debería ser algo esencial en un entorno educativo. Sí, totalmente de acuerdo con ambas. Venga, vamos a hacer un ejercicio con IA. Hay una... es muy difícil encontrar imágenes, app de inteligencia artificial que sean gratuitas, ya lo sabéis. Pero bueno, las hay, pero que sean buenas. Yo últimamente me estoy decantando por esta, ¿no? Stable Diffusion. Yo os voy a poner... un momento, que quiero... A ver. Joroba, que no me deja... No me deja... A ver si lo tengo aquí. Esta es la imagen que... Venga, que os lo pongo aquí en el... Ahí está. Vale.
Y yo lo que hice fue poner el siguiente prompt. Me dio la imagen que tengo a mano izquierda. Y aquí acoté, es muy bueno por esto este app de IA para producir imágenes, porque tú le dices que es para gente que quiere hacer imágenes buenas, ¿no? Artísticas, ¿no? Arte digital. Pero hay distintos estilos que tú puedes elegir. Y sobre todo que tú en Negative Prompts, tú puedes decirle cosas que no debe hacer. Por ejemplo, no te debe poner baja resolución de la imagen ni los detalles bajos, ¿no? Entonces, aquí yo le puse cultura de la participación, la ciudadanía como productores y consumidores activos, con una fuerte capacidad para participar en la cultura emergente que le ha tocado vivir. Bien, ¿por qué lo he puesto en inglés y no en español? Porque este app funciona mucho mejor si se lo pones en inglés que si se lo pones en español. Como tiene que producir imágenes, ¿vale? Pues tarda un poco en producirlas. Bueno, pues si no queréis ahora para hacer una prueba, no pongáis el que sea de alta resolución o que tenga todos los detalles. Yo seguramente esta imagen, no seguramente, ya os digo que no me gusta, no refleja exactamente lo que le he puesto en el prompt, pero si os dais cuenta respecto a otras apps de imágenes, tiene mucha más calidad y sobre todo es libre, de uso libre, no hay que pagar por ello, porque todo lo que sean de imágenes, presentaciones, etcétera, documentos digitales, toda la inteligencia artificial, casi toda, está, es de pago. Y yo me esfuerzo por buscaros y buscar para mí software libre o por lo menos de uso gratuito y encuentras muy poco, muy poco. Lo que además hoy puede ser de uso gratuito, luego le pasó a ChatGPT, ¿no? ChatGPT, si tú quieres la versión adecuada, donde es mucho más accesible, por ejemplo, para personas que sean ciegas, pueden meter su prompt con voz, eso es una de las últimas modificaciones, mejoras de ChatGPT 4. Ya no tiene tantos lapsus y tantas... ¿Os acordáis cómo se llamaban cuando ponía errores? Te buscaba errores, y, o sea, te daba cosas verosímiles, pero había errores. Alucinaciones, ¿os acordáis? Que lo estuvimos trabajando. Bien, pues ChatGPT 4 ya no tiene ni mucho menos tantas alucinaciones como la versión 3.5, en fin, pero es de pago. Entonces, sigue enganchando a la gente en el uso de ChatGPT con la versión gratuita, pero la buena es de pago y tendría... Yo de momento me resisto a pagar, lo siento, pero claro, yo sé que me estoy perdiendo muchas posibilidades, no solamente porque me dé más posibilidades de hacer a mí, sino porque yo os pueda explicar mucho mejor lo que podáis hacer con inteligencia artificial. Pero es que para mí el tema de que no sean recursos abiertos es algo que mi mente lo lleva mal, ¿no? Entonces, ¿habéis hecho ya algo con Stable Diffusion? ¿Queréis enseñar algo que es que no lo vais a poder enseñar? Porque yo no sé si ChatGPT... o sea, perdón, si este app te permite, te da una URL, creo que no, te la descarga en tu ordenador en offline.
Vale. Me dice Rafael que actualmente hay una enorme tendencia en pintura de concretar los temas de estudios en IA generativa de imagen. La obra de Wolfgang Lenkiewicz es un ejemplo, lo voy a poner para que lo veamos, es un ejemplo de pintor clásico, pero que todo su contenido va sobre Prons. No lo conocía, ¿eh? Lo estoy abriendo para que todo el mundo lo pueda ver. Qué interesante. Y no dice qué prompt utiliza. Moisés, Rafael, si puedes coger la palabra y nos explicas más. No sé si tendrás micrófono. Sí, hola, ¿se me escucha? Sí, muy bien. Vale, pues este hombre trabaja sobre Stable Diffusion y lo que suele meter es artistas clásicos Vale. y empieza a trabajar la obra de artistas clásicos sobre la visión que él quiere retomar y las modifica directamente. Perfecto. Y a raíz de eso saca una serie de previos, de estudios previos, y al final la obra, si veis en la galería suya, se ven los cuadros terminados, que él en realidad es pintor, pero Ya. todo el trabajo previo es a través de una IA. Qué interesante. Mira, aquí nos ha mandado Efren lo que le ha salido con el prompt que ha puesto. Efren, ¿has respetado exactamente el prompt que yo puse aquí, copié y pegué, o has puesto otro? Y vamos a ver mientras lo... No, así no nos sale, me parece... No nos sale así, Tamara. Ni Irene, así no nos sale. La tenéis que incorporar al chat. Vale. Sí, sigue procesando. Bien. Esto tarda un poco más y depende del ordenador que tengas, la conexión a internet que tengas. ¿Es una web? A ver. Ah, bien, bien, Tamara, ya la estamos viendo. Y María, es una web que tiene un montón de IAs y puedes filtrar por gratuitas. Vale, pues esta no la conozco yo. Gracias por la aportación. Muy bien. Vale. Por mi parte, me queda daros las gracias por estar ahí, por compartir la clase, por aprender de vosotros, de vosotras. Y si queréis comentar, voy a dejar de compartir ya para que nos veamos en grande. Si queréis comentar algo final antes de terminar la clase, es el momento. Espero que haya sido bastante provechosa la clase y sobre todo que demandadme, es decir, ya sabéis que todo lo que sé está a vuestra disposición y si necesitáis algo, pues aquí estoy, obviamente. Qué bonita imagen esta que has puesto, Javier. Bueno, pues como veo que más o menos todo tiene que estar claro y tal, pero nos vemos por los foros.
Muchísimas gracias a vosotros, a vosotras. Y aquí doy por finalizada la grabación, que os la pondré a vuestra disposición, si puede ser esta tarde, si no mañana. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias.